Muy buenas, Laura. Muy buenas, Marco. Ahí se te ve, has tumbado el móvil, ¿no? Sí, porque si no, no se me queda bien colocado. Y desde el ordenador me tengo que descargar muchas aplicaciones. Y no hay tanto espacio. Bueno, ya. Uy, cuánta gente. Siete. Bueno, muy Bueno, buenas tardes. la pregunta más importante es ¿cómo se te ocurrió recrear un sacerdote romano? Bueno, en primer lugar, gracias por hacer la primera entrevista y que sea Aceptar. a Amor Religiosos. Y bueno, pues hacer el tema del sacerdocio, pues el tema de recreación estaba muy abandonado y estaba muy marginado lo que es la parte religiosa en el ámbito recreacionista, ¿no? Del recreador, de los eventos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que una forma importante de recrear la historia de Roma es meterse en el papel de la importancia de la religión dentro de lo que es todos los ámbitos que se pueden recrear en Roma, ¿no? Tanto en el ámbito civil, militar, gladiatorio, pues en todo ello la religión influenciaba ahí. Entonces, lo que hay que también una parte muy bonita de la recreación, de la historia en general, pues es la religión. Y porque llama mucho la atención la parte militar, pero la La verdad es religión pues no llama tanto, o por lo menos no es tan llamativa como un elemento militar, que está muy bien todo, pero que la religión también es necesaria. Y si queremos recrear la antigua Roma, pues hay que recrearla en todos sus aspectos. claro, cuando a ti te llega un grupo y dice recreamos un mundo romano, te quedas un poco así diciendo, bueno, nos van a poner siempre gladiadores, legionarios y a lo mejor alguna familia patricia, pero llegamos y de repente son todo religión. Claro, es que es ocupar un hueco que realmente ha dejado la recreación histórica de lado, ¿no? Entonces, Moro Religiosus pretende eh, capar, o bueno, capar, ¿no? Eh, ocupar ese hueco, ¿sabes? Y yo creo que, bueno, poco a poco lo vamos a ir, espero que lo vayamos consiguiendo, ¿no? Claro, de los temas bastante importante que la gente no entiende o no quiere o se fija solo en las películas de Hollywood, de... Claro, todo el cine clásico, te ponen los típicos... No te pones sacerdotes romanos, te dejan ahí, sí, te habla del culto del emperador y ahí se queda. Claro, vosotros cómo explicáis de dónde habéis sacado las fuentes materiales, las fuentes, así como ese conocimiento del vestuario de la religión romana. Eso es lo que la gente no entiende o no comprende. Pues mira, la religión, si ya de por sí la vestimenta en la antigüedad en general es compleja de adivinar y es complicado y es difícil de adivinar cuáles son las costuras, por ejemplo, correctas, el tejido que llevaba ciertas personas y demás, en el ámbito religioso es más difícil todavía porque por desgracia no se conserva porque todo lo que se utiliza en el tema religioso es telas, no hay armaduras. Armaduras, cascos, se pueden conservar como espadas, como se han conservado en muchísimos sitios. Pero claro, en el ámbito religioso no podemos basarnos en ninguna tela que se haya conservado, porque no se ha conservado ninguna. Entonces, claro, tenemos que basarnos en fuentes de relieves, por ejemplo, estatuas y sobre todo algunas fuentes literarias que nos pueden decir, describir cómo iba la vestimenta de tal sacerdote o tal personaje. Pero sobre todo nos tenemos que basar en las fuentes gráficas que son lo único que nos da una imagen fija de lo que sería una vestimenta. Sin embargo, no nos dice ni el color,
ni nos dice si llevaba alguna decoración, si nos dice tampoco el tejido, el tipo de tejido que es, ni el tipo de costura, ni nada de eso. Entonces, es muy difícil sacar algo concreto y algo veraz de todo lo de la religión. Sin embargo, sí podemos sacar, a pesar de todo este drama que estoy contando, sí hay elementos que sí se pueden sonsacar, ¿no? No solo de los relieves, sino de algunas fuentes. Hay que bucear muchísimo y es la parte complicada y divertida a la vez de la recreación. Sí, bueno, el tema de... Yo considero que el mundo romano, bueno, el mundo antiguo es el más difícil de recrear porque la fuente literaria te explica cómo es el vestuario, pero ahí se queda. Ya tienes que ver tú las estados y decir, bueno, esto puede ser algodón, puede ser lana. Entonces, como que la reconstrucción de una prenda romana es, a mi opinión personal, mucho más difícil que una prenda de época medieval o época moderna porque al fin y al cabo tienen más fuentes materiales que en el mundo romano. Claro, es que, por ejemplo, yo aquí, mira, tengo aquí algunas muestras para que te voy a enseñar. Por ejemplo, tenemos que basarnos un poco en algunos paralelos dentro del mundo civil o del mundo militar para conocer otros aspectos del ámbito religioso. Entonces, por ejemplo, pues tema de político, pues si sabemos que los sacerdotes eran magistrados y los magistrados sabemos que llevaban una banda púrpura. Esto, por ejemplo, es una túnica de lino puro, con una banda, en este caso, de lana, ¿vale? Y cosida también a mano, como la original. Entonces, pues tenemos que pensar que los sacerdotes llevarían también este tipo de túnica, así como la toga, que sería bien de lino, bien de lana, la ena, que es bastante larga. En nuestro caso, por ejemplo, pues depende de la época, pues tenemos que estar hablando de una pieza de lana para la toga de 4 metros para 4 o 5 metros para época republicana y aproximadamente unos 7 6 7 metros para época imperial. Entonces, yo, por ejemplo, la que tengo es de época imperial. Y esas son, pues esos son 6 metros y medio, 7 metros. Ando. Sí, ahora sí. Luego, por ejemplo, también tenemos para ciertos personajes del ámbito religioso, pues como túnicas como esta, que es de trama espigada. No sé si se va, no creo que se vea muy bien. No, Pero no creo vamos, que sea. Bueno, sí, un poco sí. de trama espigada y también cosida a mano, ¿no? Entonces, son colores que, por ejemplo, en modos religiosos lo que se ha decidido es que el color predominante sea el blanco, distintas tonalidades de blanco, pero que sea de ese color, para tanto los sirvientes, etcétera, etcétera. ¿El por qué? Pues porque la mayoría de los ejemplos pictóricos que tenemos, pues aparecen con siervos de color blanco, ¿no? Algunas pinturas de Pompeya, etcétera, etcétera, nos indican que hay sirvientes con túnicas blancas. Y cultos a Isis, por ejemplo, van con túnicas blancas también. Y varios cultos que acompañan, pues yo creo que valga la redundancia, como dice el refrán, en blanco y en botella, ¿no? Entonces, hay que hacer estudios de paralelismo en ese sentido también para ir extrapolando con mucho cuidado qué hacer en un caso u otro, ¿no? Y el tema de los sacerdotes, por ejemplo, el color de las túnicas y demás es muy difícil, por no decir imposible. Por eso hay algunos tipos de sacerdotes que son imposibles de recrear porque no conocemos absolutamente nada de ellos. Hay, por ejemplo, ciertos sacerdocios como los flámines menores que no conocemos absolutamente nada de ellos. De los mayores sí, que son tres, pero de los otros 12 restantes, pues no conocemos nada.
No conocemos si llevaban un tipo de gorro concreto. Podemos hipotetizar que llevaban un gorro tipo Apex, ¿vale? Concreto, ¿no? De color marrón. Por ejemplo, el gorro que me estoy refiriendo, pues sería como este, ¿vale? En este caso, ¿sabes? Por ejemplo, este es de cuero, ¿vale? Y este es del Flamen Dialis, del sacerdote de Júpiter. Y, y la cuestión es que el Apex es como este, pero en marrón, ¿vale? Entonces, claro, hay que ir investigando sobre qué es lo que podían llevar, ¿no? O, por ejemplo, este de aquí, que es muy, muy curioso, muy llamativo, este de aquí es para el Flamen Augustal, ¿sabes? Y es algo muy, muy característico, solo existe este, y está basado en un relieve del templo de Vespasiano y Tito. Entonces, se supone que es para el Flamen Augustal, entonces nos tenemos que ir basando en eso, ¿no? Pero hay muchísima falta de fuentes a la hora de la vestimenta religiosa enormes. Y ya ni te cuento Supongo que para la con el caso de vestimenta. la Flamenca Dialis también pasa. Sí, si tenemos problemas para el tema masculino, para el femenino ya es un mundo prácticamente desconocido. Todo son hipótesis de reconstrucción, no hay fidelidad absoluta en este sentido, en casi nada del mundo antiguo, pero en esto de la religión tenemos que basarnos en teorías, en interpretaciones de las fuentes literarias, de las fuentes originales y las secundarias, y por ahí es por donde se pueden ir sacando las vestimentas y demás. Luego también el tema más importante es el calzado. El cuero sí, pero si no tienes cuero, como, bueno, si no tenías dinero para comprarte unos zapatos de cuero, ¿cómo lo hacían? Bueno, teóricamente los sacerdotes tienen capacidad económica como para poder hacerse toda la vestimenta, ¿no? Además, conocemos que la flamenca, por ejemplo, le hace la ropa al flamen. Y el Flamen, por ejemplo, pues sí es verdad que tiene capacidad económica como para poder hacerse toda la vestimenta, al igual que los otros sacerdotes. Eh, lo que no sabemos es, y esto es algo muy curioso y que habría que intentar estudiar, es si el Estado proporcionaba la ropa a ciertos sacerdotes o eran ellos mismos los encargados de hacerse con esa ropa, bien encargándola o bien que se la fabricaran en algún momento, en este caso, por la Flamínica se lo hacía a su esposo. Pero de todas formas, con el salario que tienen, cuando hay que tener en cuenta, y esto es importante comentarlo, que cuando tú accedes a un cargo religioso, no es porque te hayan elegido por ser el más listo, el más guapo y demás, sino es porque has comprado ese cargo con tu dinero, con todo lo que ello conlleva. Tú lo que haces es comprar el cargo sacerdotal con todo lo que ello tiene, es decir, el valor del cargo y añadido a eso la ropa también, ¿no? Entonces, todo eso había que proporcionarse seguramente uno mismo o comprarlo a algún sitio o demás. Pero bueno, pues el calzado es en cuero, como todos los calzados que hay prácticamente en Roma, pues prácticamente todos son en cuero. Y además utilizaban distintos tipos de calzado de cuero. Por ejemplo, los flamines pues utilizaban un calquei patricio, por ejemplo, que era de color rojo. Otros utilizaban unos perones,
que son también como una especie de botas, tobilleras un poco más altas, de color marrón, y los augures, pues, utilizaban unos tipos de, perdón, los arúspices utilizaban un tipo de calzado que se llaman las calquei repandi, que son con una punta redondeada hacia arriba, que también he fabricado. Y bueno, pues cosas de esas son las que son sacando de las fuentes gráficas, ¿no? Y demás. Pero se lo podían permitir, eso se lo podían permitir. Bueno, ha hablado la Dominica de modos religiosos diciendo que se harta a coser. Sí, su ropa y tiene que coserse todo lo suyo, todo su velo, la pala, la túnica, la otra túnica, tiene mucho que coser. Además que es una flamenca estupenda, tanto flamenca Augustal como flamenca Dialis, que, que posa estupendamente. Que lo pueden ver en las fotos de tanto en Instagram como en Facebook. Acaban de preguntar si los colegios podrían financiar parte de la indumentaria. Muy buena pregunta. Pues la verdad, no lo sabemos. Y seguramente esos colegia, lo más seguro es que no es que se dediquen a pagar la indumentaria. Se dedican precisamente al asistencialismo, en el sentido en el que cuando muere uno de los miembros de ese colegium, lo que hacen el resto de miembros de ese colegio es que se les paga el funeral. Lo más probable, y es una hipótesis porque a día de hoy pues no tenemos esa información, es que alguno de esos colegia pudiera pagar algo de la indumentaria para los sacerdotes plebeyos. ¿Vale? Porque hay que tener en cuenta que también dentro del mundo sacerdotal existe cargos de origen de plebeyo, de clase plebeya. Y es posible que se lo pudieran costear mediante las cuotas de ese colegio. Lo, Hay otra posibilidad que no podría haber sido así porque cuando tú compras el cargo sacerdotal es porque tienes dinero y un plebeyo puede ser rico y un patricio puede ser pobre, ¿eh? No, el dinero no va con la clase social. Entonces, un plebeyo cuando va a hacerse cargo de un puesto sacerdotal es porque tiene capacidad económica para hacerse cargo de ese puesto de religión. Entonces, a lo mejor la ropa no es financiada, ¿no? O cofinanciada por dentro de su colegio. Además, ese sacerdote no puede ser financiado por el colegio al que va a asistir porque todavía no pertenece a él. Entonces, es posible que uno de los requisitos básicos para entrar a ese colegio es no solo la compra del cargo, que es fundamental, sino la adquisición completa de su vestimenta. Son cosas que se pueden dilucidar por parte lógica, pero no tenemos noticias de eso, de que haya una fuente literaria diciendo que para entrar a este colegium es necesario estos requisitos, ¿no? Por desgracia, eso no lo tenemos. Bastante curioso eso de que te obliguen a pagar la plaza y también el vestuario, pero Bueno, como me gusta que han hecho no es que te obliguen a comprar la plaza, es que tú lo que haces es optar a esa plaza y entonces por ejemplo, imagínate que, que esa plaza eh, quieren optar dos personas, ¿vale? Entonces tú has pagado, vamos a ponerle que una plaza vale medio millón de sestercios. Bueno, pues el plebeyo ha pagado medio millón de sestercios y ahora dentro de ese colegium solo hay una vacante. Dentro de ese colegium tienen que elegir, ¿vale? Que se llama por cooptación, tienen que elegir al sacerdote. Entonces, quien tenga más avales
y tenga más enchufe, por así decirlo, pues es el que gana la plaza, ¿vale? Con todo lo que ello conlleva, que tú ya tienes la vestimenta apropiada para ocupar ese cargo, ¿vale? Te presentas como tal ante el colegio y que es el que te elige. Pero allí no se cobra. Los religiosos, por ejemplo, sí pueden cobrar un dinero por sus funciones, en cambio los políticos no cobraban dinero, también compraban su cargo político, ¿vale? No como ahora. Preguntan si las prendas de ropa podrían ser heredables. Vamos, el hijo Pues heredaba la ropa del padre. eh, no lo sabemos. Lo más probable, lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el sacerdote se pone, imaginémonos que yo soy un sacerdote, yo soy el flamen, y entonces yo tengo un hijo. Mi hijo, que tiene aproximadamente 10 años, ¿no? Pues se utilizaría para mi ficticio hijo, que no tengo hijo. Mi ficticio hijo, digamos que me ayudaría como Camili, es decir, como ayudante, como, digamos, como un monaguillo hoy en día, lo que haría es ayudarme dentro del sacrificio. Él, cuando ese niño sea mayor, si decide ser sacerdote, que en algunos casos epigráficamente se nos ha conservado, eh, es posible que herede la ropa, pero eso no lo sabemos. Lo más que no, porque tienes que presentarte como homo novus, es decir, como un hombre nuevo, en el sentido en el que tienes capacidad como para incluso tener tu propia ropa personal, ¿no? Porque además tu padre puede ser requerido también como sacerdote en un momento honorífico, etcétera, etcétera, y tiene que llevar su propia ropa. Además, pero vamos, eso es algo que no lo podemos deducir ni conocer a ciencia cierta, por desgracia. Parece que nadie más quiere hacer preguntas. Bueno, sí, un tema bastante interesante que yo pienso que es algo que hay que practicar mucho es el poner la toga a un sacerdote romano. Cuando va, no está en el templo. ¿Cómo Sí, te pones seis la siete puesta de metros de una... tela ahí? Sí. Claro, es que normalmente aparecen en los videotutoriales la toga republicana. La toga republicana es mucho más fácil de colocar que la toga imperial por el tamaño, ¿no? Y en este caso el tamaño se importa de la toga y resulta que el tema es que cuando tenemos 7 metros o 6 metros y medio, hay partes que se pueden quedar colgadas, tienes que repetir una vuelta, a diferencia de lo que aparece en la toga republicana, que es muy fácil de poner porque se pone por la parte izquierda, se bordea por la parte de atrás, por debajo de la axila y vuelve otra vez a ponerse por el brazo izquierdo. Entonces, en ese sentido, pues es mucho más fácil, porque solo das una vuelta. En la toga imperial tienes que dar una vuelta, otra vuelta y una tercera vuelta para volver a colocártelo a este lado de aquí. Entonces, es mucho más pesada. Encima, si es de lana, aún más. Por ejemplo, mi toga son 4,5 kilos de prenda. Y dices, jo, qué poco, pero claro, es que es de prenda. ¿Sabes? Que eso luego hay que moverse con ello y, bueno, repartido por todo el cuerpo tampoco es que pesara mucho, pero porque no lo notas, lo llevas repartido. Pero sí, sí, a la larga sí pesa, sobre todo muchísimo calor. Y había unos esclavos especialistas, ¿vale? En colocar esa toga, por ejemplo, ¿no? En esa toga que muchas veces se podía caer y había que otra vez volverla a poner, etcétera, etcétera.
Entonces, por ejemplo, esos esclavos que la colocaban, por ejemplo, a veces ponían en esta parte de aquí, ponían como unas tablillas de madera para, digamos, amoldar la toga al hombro y que creara como escalinatas aquí. Porque aquí hay que tener una cosa muy importante. Tiene que tener entre 5 y 7 pliegues, ¿vale? Son 7 pliegues que se refieren a los 7 principales dioses del Olimpo, ¿vale? O del Panteón. Entonces, aquí llevaban esos 7 pliegues o 5 pliegues, depende del tipo de toga. Entonces, eso era importantísimo. Y esos son pliegues sacros, ¿vale? Eh, a ver, que aquí veo varias preguntillas. Uy, demasiado. A ver, por ejemplo, Yasmín de Morrigan eh, dice, ¿ellos eran las estaciones sociales más bajas o no tenían por qué los ayudantes? Bueno, los ayudantes en los sacrificios no eran necesariamente esclavos. Había ciudadanos romanos que ayudaban a los sacerdotes, pero también había una clase social baja que eran los servi publici. Los que no eran, digamos, también podían ser libertos, que también hay constancia de ello. Entonces tenemos las tres clases sociales. Ciudadano completo, el liberto, que es ese ciudadano casi completo, y el esclavo. El esclavo público o el servipúblico vivían mejor que otros esclavos incluso domésticos o de minas, lógicamente, ¿no? Entonces ellos tenían pues una vestimenta sencilla, seguramente de color blanco, hay que tener en cuenta que es ceremonial, es una vestimenta ceremonial, y eso sí lo conocemos, por ejemplo, si hay constancia de estos personajes, cómo van vestidos, ¿no? Con una túnica, algunos acompañan con una serie de instrumentales para el sacrificio, que es fundamental, y la corona de flores que llevan encima. Pueden ser dos clases o dos clases y media sociales, ¿vale? Incluidos los libertos. Eh, Referente a la vestimenta, sí, difería muchísimo de lo que es el sacerdote. Lógicamente, el sacerdote es el sacer, es decir, es una persona sagrada, que no se puede tocar, ¿eh? Porque si no estás violando su inviolabilidad. Entonces, valga la redundancia aquí, ¿no? Entonces la cuestión es que la vestimenta son túnicas cortas, que eso sí también lo conocemos, para los ayudantes, son túnicas cortas por debajo de la rodilla y que generalmente son de color blanco, o por lo menos así lo hemos estipulado en Mos Religiosus basados en las fuentes que hemos encontrado. Entonces, hay muchas, ¿no? Los sacerdotes, sacerdotisas tenían muchísima más prenda, más decoración a la hora de la vestimenta que una sencillez como la que llevaban los esclavos. Y esto es debido a las clases sociales. Los flamines, por ejemplo, mayores, pues por eso llevaban la franja púrpura, esta de aquí, porque eran patricios, ocupados por patricios. Lo que no sabemos es qué franja o de qué color de franja podían ocupar los flamines menores que podían ser de origen plebeyo. Entonces ahí no sabemos mucho la diferencia. Sacerdotisas, pues hay diferenciación en cuanto a si son sacerdotisas de alto rango o de bajo rango. Por desgracia, las de bajo rango apenas conocemos nada de ellas. Conocemos cómo iban las vestales, que conocemos epigráfica y casi pictóricamente también las conocemos casi. O las sacerdotisas mayores también, la Regina Sacrorum y demás, pero es muy difícil, ¿no? La diferenciación. Y bueno, yo voy contestando a las preguntas, si te parece.
Sí, sí, me parece bien, tú eres el experto del mundo romano. Me gustaría responder lo de las fíbulas. Si yo no recuerdo mal, el uso de la fíbula está más presente en el mundo íbero, celtíbero, incluso en los pueblos no romanos que en la propia Roma, si yo no recuerdo mal. Bueno, no, las fiblos eran muy utilizadas en el mundo romano. De hecho, hay numerosos tipos de fíbulas, tipo omega y otras más, y a lo largo de toda la historia de Roma se han utilizado más menos grandes y más menos decoradas. Eh, la única pega que existe, que es que hay los flámines, por ejemplo, no podían, tenían una interdicción, una prohibición, que eso es algo que nos dice, por ejemplo, Aulo Gelio en Noches Áticas, que nos dice que no se podían utilizar nudos ni fíbulas para atar su ropa. Entonces, la cuestión es porque ellos tenían prohibido tener, digamos, el nudo es como una atadura hacia algo terrenal, ¿vale? Por eso tampoco podían llevar anillos completamente cerrados, sino que tenían que ser abiertos, porque es un anillo, el anillo redondo cerrado es un anillo de compromiso, pero de ámbito terrenal. Y una fíbula ata dos partes. Entonces, tienen esa prohibición seguramente y a lo largo del sacrificio. Luego es posible, eso ya no lo sabemos, si podían utilizarla para la vestimenta. Eso ya eh, lo desconocemos. Pero la prohibición es que no podían llevar nudos, fíbulas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso se la tienen que estar constantemente colocando, sobre todo los sacerdotes, por, para que no se produzca ningún error durante el sacrificio, porque si se produjera un error durante el mismo, pues ya sabemos que se paralizaría el ritual y teníamos que reiniciar el sacrificio. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque es una hora al máximo. Pues Queda media hora todavía, ¿eh? nos queda Sí, todavía sí, minutos. Sí, sí. media hora. Vale, genial. Pensé que íbamos peor de tiempo. La pregunta por aquí, No, 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 vamos bien. ¿eh? Que vamos bien, ¿El vamos qué, el bien. qué? Ah. Que vamos bien. Son diferentes las togas de un cónsul y de un... Bueno, las togas de un cónsul seguramente sean de color púrpura, una franja, ¿vale? Que se llama clavi, que también lo llevarían en la propia túnica. ¿Vale? Esto de aquí son clavi, ¿eh? Que son dos. La diferencia, por ejemplo, con el pretor es posiblemente el color, ¿no? O la anchura de ese clavi. Seguramente sea de un color rojo o de un color morado más estrecho o más ancho, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa sería, digamos, la gran diferencia para, digamos, identificar a los políticos por la calle. Había otras connotaciones religiosas implicadas en la vestimenta del sacerdocio, como es eso de los 7 pliegues que comentabas. Eh, la cuestión es que, por ejemplo, en el tema de la vestimenta es importante que esté bien colocada, porque si no estaba bien colocada, por ejemplo, un gorro como el que he enseñado antes, pues lo más seguro es que produjera algún error. Imaginémonos que yo tengo puesto este gorro, ¿vale? Y a la hora de hacer el sacrificio se cae al suelo. Pues eso era un problema, por eso había que llevar todo bien sujeto, y antes de que se cayera una parte de la prenda,
pues había que avisar a tu sirviente, a tu esclavo personal, para que te lo colocara adecuadamente, ¿no? No puedes estar haciendo movimientos extraños ni bruscos, etcétera, etcétera, porque se te puede descolocar parte de la ropa. Sin embargo, la ropa bien colocada, y experimentalmente así lo hemos comprobado, no se cae. Sin embargo, sí tenemos textos que aparecen donde un sacerdote, el Flamen Dialis en concreto, hace de forma voluntaria derribar su gorro blanco. ¿Vale? ¿Para qué? Pues precisamente para que ese sacerdote digamos, dimitiera voluntariamente de su cargo sacerdotal. Porque como tiene tantas prohibiciones el Flamen Dialis, como nos dice Aulogelio, y aunque es un cargo honorífico, lo que ellos pretendían, sobre todo en época republicana, era ocupar cargos militares. La vestimenta también influye a la hora de marcar el buen funcionamiento de un sacrificio, de un ritual. ¿Eh? Y lo mismo pasaría con la mujer. Sin embargo, no conocemos ningún texto al respecto, ¿vale? Que ocurriera que a la mujer se le cayera una parte de su velo o una parte de su... o produjera algún error, etcétera, etcétera. Si ya tenemos, digamos, falta de textos para los hombres, pues ya para las mujeres ya es casi imposible. Dice que se ve mal, no lo sé. Sí, algunas veces se para mucho. Pero yo creo que es por el wifi. El internet que está muy mal en este país. Dice Pesquillas, dice, si no recuerdo mal, como alejé mucho de la arqueología antigua, las fíbulas que más se veían en el mundo romano eran las de rodillas. Sí, las de... Sí. Bueno, sí, de omega, de bellota, etcétera, etcétera. Valkyria, si no se podían anudar, ¿cómo se fijaba el gorro o la túnica? Vale, muy buena pregunta. Pues mira, el gorro, por ejemplo, mi hipótesis interpretativa al respecto es la siguiente. No hay nudos, pero sí una correa, ¿vale? Hay una correa con un pasador y por tanto no hay problema de que haya nudos. Y de esa forma se soluciona esa cuestión de los nudos en el gorro. La túnica, bueno, pues la túnica pues hay que coserla. La costura pues no era considerada como algo digamos que los nudos dentro de la costura no se consideraban como algo prohibido, ¿vale? Porque si no, entonces no existiría la ropa, tiene que haber nudo para atar las costuras, digo yo. Entonces la cuestión es que en ese aspecto, por ejemplo, no hay problema. Pero sí en los gorros, ¿vale? En los gorros sí he interpretado que era con un pasador. Lo que viene siendo un vacío legal romano. Sí, totalmente. La verdad es que hay un problema ahí. No sé si yo ahí a esa parte ya no entiendo si con un telar se podía hacer una túnica sin necesidad de coser un lado con otro. Yo creo que no. Pero bueno, no lo sé. No, obligatoriamente tienes que coser ambos lados. Claro, ya esa parte ya a mí se me escapa, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en el tema de los gorros y demás, pues los que son albogalerus, es decir, el gorro blanco, como he enseñado antes, pues esos llevarían un pasador, mientras que el Apex,
que es el mismo gorro, pero de color marrón para otros tipos de sacerdotes u otros cargos sacerdotales, que no tienen por qué ser un flamen, sí podían llevar nudo, porque no tenían esa prohibición de nudos en ese caso, ¿vale? Entonces aquí sí podían llevar unas correas que se llaman ofénquides, que si se ataban aquí como un nudo normal, con un lazo y ya está. Pero en este caso los que tienen prohibido tener nudos, que son los tres principales flámenes principales, que es el de no podrían llevar ese nudo, ¿no? O al menos así lo interpreto yo a través de lo que nos dice Aurelio para el de Flamen Dialis. Sí, totalmente. Hay que pringar y coser. Eso sí, Me lo han confirmado. eso sí. Pero vamos, que la cuestión de la vestimenta religiosa es algo muy, muy divertido en el sentido y desesperante a la vez, porque hay problemas de fuentes, ¿no? Y es muy desesperante por eso mismo. Pero es muy divertido porque empiezas a conocer cosas que antes no sabías, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que ver el lado bueno y el vaso medio vacío y medio lleno. Eh, A la pregunta que ha hecho Yasmin me gustaría contestar yo, claro, claro. porque tengo experiencia. Yo considero que efectivamente se tendría que tener más en cuenta dentro del mundo académico el uso de la arqueología experimental, ya sea a través de la recreación o de, de la historia viva, por el mero hecho de que no es lo mismo explicar las cosas que verlas, vivirlas o tocarlas. Por eso yo considero que un profesor que se precie enseña a sus alumnos, llamado a cualquier grupo de retienden, le explican el por qué un romano se vestía así y no como te lo muestra en Hollywood, por qué un legionario romano no lleva la parafernalia que se ve en las películas tipo Ben-Hur o Rey de Reyes, que es lo que llevaría un legionario normal. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y la cuestión es que creo que habría que dar un paso más allá en el tema de la educación, no quedarse en ese siglo XX ya, o XIX, y creo que una educación en tres dimensiones para el alumnado de distintas edades, así como para adultos, y la reconstrucción histórica de la arqueología experimental, creo que cumplen esos requisitos perfectamente, ¿sabes? Eh, ¿Hay alguna reconstrucción del Matarife? Nosotros estamos en ello, ¿vale? Para los matarifes que se denominan en la antigua Roma victimarios, o victimari. Y la cuestión es que claro, lógicamente nosotros no hacemos sacrificios reales, por tanto no hay muerte animal ni sufrimiento de los mismos. Sí hemos hecho algún simulacro de sacrificio con un corderito y tal, que lo podéis ver en algunas fotos, pero el animal no así. Existe alguna reconstrucción de otros grupos en Europa de algún victimario, ¿vale? Pero normalmente no utilizamos ese papel por no haber gente para eso, ¿no? Y nos centramos más en otro aspecto del ritual. Sin embargo, cuando a alguien le apetezca hacerlo con nosotros, y es curioso aquí cómo existe un victimarius y una victimaria, o una victimarius también, porque existe una popa y un popa. ¿Y esto qué quiere decir? Un popa es el conductor del animal hacia el altar para ser sacrificado. Y
existe epigráficamente eh, un escrito sobre una popa, ¿sabes? Que es mujer. Por tanto, los victimarios o los victimari eh, podían ser hombres o mujeres. Y esto es algo muy curioso que además pongo en mi tesis doctoral, que incluyo que los victimari pueden ser tanto hombres como mujeres. No sabemos si mezclados, lo más probable es que no, que sean hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Y por qué mujeres con mujeres? Porque ellas utilizaban este tipo de cargos que no son sacerdotales, porque el sacerdote es el único que no puede tocar algo muerto y por tanto el resto de personal, el arúspice, los victimari, pues matan al animal y por tanto es algo muerto, ¿no? Entre otros personajes que actúan en el sacrificio. Entonces, en los cultos donde solo está permitido la mujer, por ejemplo, tipo Bonadea o Diana, etcétera, etcétera, solo participan mujeres, o las vestales, solo participan mujeres, y por tanto el sacrificio tiene que estar hecho por mujeres. No puede haber hombres ahí. Es una ley. Entonces, igual que en otras festividades solo se permiten a hombres y no a mujeres, en este caso existen cargos sacerdotales femeninos y auxiliares femeninos, como por ejemplo esta popa o victimarius de que sean mujeres. ¿Vale? Y esto es muy curioso, pero sin embargo no sabemos cómo iban ellas vestidas. Sí sabemos cómo van el victimarius vestido, que además en relieve sí lo conocemos, ¿vale? Pero es muy poco conocido eso, ¿eh? Sí, efectivamente, cada uno en su culto. Las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, y había, lógicamente, rituales mixtos, donde ambos participaban. Lo que no sabemos es si es los cargos, digamos de aparitores, que son los ayudantes, pueden ser mixtos. A lo mejor para la matanza de animales son hombres y ayudantes son mujeres, o hay un grupo que sea matando un toro, sean unos hombres matando a una cabra, unas mujeres y un cerdo mixto, o hombres o mujeres también, o todo mujeres o todo hombres en un sacrificio público mixto, ayudantes que sean hombres y mujeres, eso sí lo sabemos bien, niños y niñas, eso sí lo sabemos bien, pero poco más. Y la vestimenta de ellas, muy poco. Los victimari mujeres no conocemos, no sabemos si iban, porque el victimarius masculino va tapado de la cintura para abajo, como una especie de faldón, ¿vale? Sin embargo, y con el torso desnudo. Esto también valdría para la mujer. La mujer llevaría una túnica. Claro, ahí no lo sabemos porque gráficamente no se ha conservado nada al respecto. Si vamos a recrear un victimari mujer, lo recreamos con la misma ropa que un victimari masculino, es decir, de la cintura para abajo con un faldón, la parte de arriba desnuda. A día de hoy eso no se puede hacer y tendríamos que o poner una túnica por la censura o directamente hacer que el victimarius sea hombre nada más. Claro, eso sería lo más lógico. Claro, Es igual que cuando en el mundo medieval haces el famoso vestir a la dama, no puedes poner a la dama desnuda ahí delante de los niños, tienes que ponerlo ya con la camisa puesta y con las calzas. Más que nada por el hecho de que hay niños y tampoco sabes cómo pueden reaccionar los padres. claro. Claro, es que el problema es, claro, un argumento es, bueno, si nosotros estamos haciendo un mundo romano, que se adapten ellos a la visión que están viendo.
o que se está representando, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto? Claro, somos personas del siglo XXI y estamos recreando a día de hoy. Entonces, a lo mejor hay ciertos aspectos que no se pueden hacer de forma pública, sí de forma privada, ¿sabes? Claro, Podemos, en un evento privado sí puedes hacer un victimario femenina. claro, Al fin y al cabo, os conocéis, hay confianza. sí, 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 si la mujer se atreve a desnudarse de cintura para arriba, pues... Pero es que no lo sabemos si eso está bien. ¿Sabes? Claro, eso también. Entonces, pues ahí no podemos hacer nada. Ahí no hay documentación ni literaria, ni gráfica, ni nada, por desgracia. Eh, hay documentación sobre el culto a Diana. Eh, gracias, Marta. La, hay algo de culto de Diana. Sí, de hecho es una de las cosas que también se van a ir desarrollando. Es uno de los proyectos ya más cara al futuro en modos religiosos, porque ahora hay varios para investigar y son proyectos que van a largo plazo, ¿eh? Pero sí, hay algo de información, no mucho, pero solo participarán mujeres en ese caso. Eh, parte ornamental, joyas, etcétera. Bueno, más o menos como quedan 5 minutos, la cuestión es que el tema de la joyería no conocemos cuáles llevarían concretamente. Sí sabemos que pueden llevar anillos no cerrados el sacerdote y seguramente la sacerdotisa, la flamenca, tampoco llevarían anillos cerrados por ese elemento de compromiso, por eso el anillo de compromiso de boda es cerrado, porque te estás comprometiendo con la otra persona. En este caso no hay compromiso terrenal, sino que es con la divinidad y seguramente sea de ese tipo. Collares, pues es posible que lo puedan llevar y es posible que no. Dependen de si muestran su lado, digamos, eh, de clase social o el lado más puritano, por así decirlo, que no lleve nudos ni ataduras de ningún tipo. Si está dentro de lo que es el servicio, dentro del sacrificio, por ejemplo, eh, las fotos que veis de moros religiosos cuando habéis visto a la flamenca, la habéis visto con un Qué collar. buena flamenca, por cierto. Por supuesto que sí. La habéis visto con un collar puesto. Bien, eso quiere decir que se ha interpretado que esta flamenca fuera del ritual sacrificial podía llevar su propia joya. Dentro de lo que es el ámbito sacrificial, ahí ya no lo llevaría. ¿Vale? Entonces, he querido diferenciar ambos ambientes dentro y fuera del mundo sacrificial. Y es muy importante, así como la vida cotidiana de los sacerdotes, ¿no? Que podéis verlo también en fotos. Pero la Bueno, aquí joyería, hablo, tocados, por ejemplo, eso no llevarían, ¿sabes? Llevarían el peinado de la moda, eso sí, excepto las sacerdotisas que llevaran el, el peinado concreto, ¿no? En el caso de nuestra flamenca, pues llevaría uno de ellos sería el tutulus, que es que es un peinado característico en forma de cono casi, o de tubo. Entonces, pues eso. Pero vamos, el resto llevaría un peinado característico de su culto o de la moda del momento. nos quedan 3 minutos para finalizar. En estos 3 minutos quiero darte las gracias a ti por aceptar hacer el directo con esta cuenta que está empezando un poquito. Sobre todo también darle las gracias a Amor Religiosos por esa reconstrucción de Flamenca Dialis y Flamen, del siervo del colegio, y a ti.
No, pues a ti, Laura, que también eres de Mos, religiosos, y, y nada, darte las gracias a ti por esta invitación y que espero que todo el mundo siga a tu perfil, que además cuentas cosas muy interesantes sobre el tema de la vestimenta en varias épocas. Y nada, para los demás, pues cuando queráis, Mos Religiosos está abierto a vuestra participación, colaboración. Si queréis recrear con nosotros, pues en nuestras redes sociales nos podéis escribir, tanto Instagram, correo electrónico, Facebook, YouTube y el blog, que ahí estamos abiertos para todos vosotros.